Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida. 4 minutos pasaron de las 20 en la Argentina, en Uruguay, en Chile, de las 18 en Colombia, en Perú y estamos juntos. Sí, mediante la virtualidad, bueno, es lo que toca. ¿Cuánto nos gustaría estar juntos de manera presencial? Pero créanme que estoy muy bien acompañado. En estos tiempos en que la compañía cotiza y cuánto, yo estoy acompañado de la Dominar 250 porque no pudimos esperar más, porque queríamos mostrársela, porque queríamos contarles, nada de tenerla envuelta en un paño, de develarla un poco más tarde, no, era ya. Estamos tan apurados, con tantas ganas de conocerla, de manejarla. Yo tengo un amigo que la manejó y creo que en un ratito se va a conectar con nosotros para contarnos qué se siente, cómo está. Bajaj Argentina está lista para un nuevo lanzamiento. ¿Y por qué digo que está lista para un nuevo lanzamiento? Porque 3 años y medio atrás lanzó la Dominar 400. Aquello fue todo un acontecimiento porque era la irrupción de una moto Sport Tourer para venir a copar un segmento diferente, para venir a crear nuevos consumidores, nuevos usuarios, y vaya si lo logró. Tanto es así que después pasó por un rediseño y que hoy nos muestra a su hermana menor, porque la Dominar 250 es un poco la hermana menor de la 400, con la misma tecnología, con el mismo andar, con la gran relación entre calidad y precio, algo de lo que también vamos a hablar, así que por favor, con calma. Lo primero, tenemos que conocer a la moto, tenemos que conocer la marca, porque Bajaj ha crecido mucho en los últimos tiempos. Tanto es así que en los últimos meses se convirtió en la mejor marca con valor de mercado en el mundo, ¿sí? La mejor marca de motos, las motos con mayor valor de mercado en el mundo es Bajaj. 2 de cada 3 motos que salen de la India son Bajaj. Y en la Argentina, vaya si ha crecido en los últimos años, ocupando segmentos muy importantes con modelos que son muy rendidores y que afortunadamente han sido muy elegidos por ustedes, los consumidores. Quiero darle la bienvenida a esta presentación a un hombre de la casa, al gerente comercial de Bajaj Argentina, Ariel Ugerman, para que nos cuente mucho más del crecimiento de la marca y por supuesto de esta Dominar 250 que estamos presentando. Ariel, qué gusto tenerte con nosotros, por supuesto también conectado de la virtualidad como mandan los tiempos, pero listo, preparado para mostrarnos lo que es la Dominar 250 y para contarnos lo que ha sido su introducción en la Argentina, el esfuerzo del grupo Iraola de una moto que es ensamblada en la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Sí, bueno, compartiendo la alegría y los nervios y la emoción del lanzamiento de esta moto que fue muy esperada en nuestro mercado. La verdad que nuevamente de la mano del grupo Iraola, Bajaj vuelve a lanzar rápidamente, replicando lo que ocurre en origen, modelos de altísima tecnología y muy accesibles para el público, ¿no? Esa es una de las grandes características que tiene la marca, que es lanzar e introducir productos de muy alto valor, muy alta tecnología, a un precio, digamos, una relación precio-producto muy accesible para el mercado en general. Siempre considerando que lo hacemos de la mano del grupo Iraola, con todo el contenido local y el origen industrial, ADN industrial que tiene el grupo, por eso bien remarcabas vos de la producción local de la moto. Así es, y un liderazgo tecnológico es muy importante también, Ariel, porque cuando uno mira lo que son los modelos de Bajaj y los modelos que ha traído a la Argentina, por otra parte, hay una tecnología muy importante en cada uno de ellos, ¿no? Que le hacen motos muy competitivas en cada segmento. Sí, por supuesto. Digamos, la verdad es que nosotros venimos de un año muy bueno, un 2020 que nos ha, más allá de, por supuesto, atravesado por la pandemia en términos de volumen también, pero cuando hablamos de participación de mercado, la marca ha tenido un desarrollo en Argentina superlativo. Digamos, hemos crecido, nuestra participación de mercado en términos relativos creció 20% solamente el año pasado, y cuando hablamos, Bajaj participa en un segmento solamente de todo el mercado argentino, de todos los tipos de motos. En ese segmento es 40% nuestro crecimiento. La verdad que el resultado del 2020 arrojó, nosotros venimos desarrollando la marca desde el año 2013, que el grupo Iraola introdujo la marca en Argentina, y el año pasado fue nuestro récord absoluto de participación de mercado histórico, ¿no? Imagino también, Ariel, que dadas las condiciones tan particulares del mercado en el mundo, como consecuencia de la pandemia, las proyecciones cuando se empiece a vacunar en cada uno de nuestros países, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, cuando la pandemia sea un mal recuerdo, seguramente las proyecciones son muy buenas para el futuro, ¿no?
Sí, bueno, nosotros siempre entendemos que la participación de mercado nos da la base para crecimiento para cuando el mercado vaya para arriba. También es cierto que la moto es un medio alternativo de transporte excelente en los términos de pandemia y en el concepto de distanciamiento social que nos tiene que ayudar y sostener el crecimiento del mercado. Entonces, ahí el grupo y la marca en particular están muy felices de poder lanzar modelos de tecnología superior y respetando esto del concepto de la mejor ecuación precio-producto que se encuentra en el mercado. Yo lo dije, a ver, desde la presunción, ¿no? Pero contanos vos, desde el conocimiento dentro de la marca, ¿qué lugar viene a ocupar la Dominar 250 en el mercado? Con este concepto Sport Tourer, que tiene también la 400, por supuesto, esta es su heredera, su hermana menor, pero uno la imagina que va a ir a competir con muchas motos de esa cilindrada. Es un mercado con mucha población, si se quiere, pero esta tiene características propias, ¿no? Como para ir a imponerse y a buscar su propio lugar. Bueno, exactamente, digamos, vos habías contado un poquito la historia. Nosotros lanzamos la Dominar 400 allá por el año 2017 y tuvo un restyling muy importante en el año 2019. La moto, la 400, ya está hoy consolidada en el mercado, es líder absoluto en su segmento con más del 30% de participación. La verdad que ha desarrollado la categoría de Sport Tourer con unas características de tecnología asociada a la moto, digamos, en una cilindrada de 400 centímetros cúbicos que era inédita. Y la mejor definición para la Dominar 250 creo que es la hermana menor, ¿no? Porque lo que tiene sostiene todos los avances tecnológicos y todas las funciones que tiene la Dominar 400 con un motor de 250 centímetros cúbicos. Más allá de que la estemos mostrando por primera vez en la Argentina, hace un tiempo ya que los usuarios están golpeando la puerta virtual, si se quiere, del Grupo Eraola, digo, porque a través de redes sociales preguntan, ¿y cuándo? ¿Cuándo la 250? ¿Se viene, no se viene a la Argentina? Bueno, finalmente llega y está. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes con esta moto en particular, Ariel, para hacerla crecer, para que se vaya ganando su espacio en el mercado y desarrollándose? Bueno, esta moto va a salir a competir en un segmento, digamos, que tiene competidores de todas las marcas. La verdad que el segmento de 250 centímetros cúbicos, cuando hablamos por cilindrada y por tipo de moto, tiene competidores de todas las marcas. Nosotros entendemos hoy que hay un espacio en función de las características técnicas que tiene esta moto, la posición de precio, que ahora después lo vamos a comentar, digamos, creo que va a ser un éxito rotundo por las características comparativas respecto a los competidores y siempre sosteniendo la mejor relación precio-producto que existe en el mercado. Ariel, sé que hay más material, más allá de todo esto que vos contaste con respecto a los objetivos de la marca, los objetivos del modelo, pero queremos meternos un poquito más en la moto, ¿no? Conocer algunos detalles más, algunos detalles técnicos, conocerla un poco más de cerca. ¿Te parece? Compartimos juntos un material que sé que han estado trabajando muchísimo los amigos de Bajaj Argentina para mostrarnos un poco más de esta Dominar 250. Para crear tus propias historias en cada viaje. Finalmente llegó la nueva Dominar 250. Con un despliegue de alta tecnología, la Dominar 250 tiene todo para vivir la nueva experiencia de Sport Touring. Equipada con un motor de 250 centímetros cúbicos, inyección electrónica y 27 caballos de fuerza, ofrece un desempeño superior y gran torque en todas las condiciones. Su embrague antirrebote permite cambiar de marcha suavemente, ofreciendo una experiencia de conducción inigualable. El atractivo diseño de doble escape le otorga a la Dominar 250 un sonido único. Incorpora un sistema de lámparas full LED con autoencendido para tener una visibilidad de hasta 1,5 kilómetros. De esta manera, el camino siempre estará iluminado. Su sistema de horquilla frontal invertida está diseñado para tener mayor estabilidad y confort en cualquier superficie. Cuenta con 2 tableros independientes LCD con datos inteligentes. Toda la información de la nueva Dominar 250 siempre a la vista. El sistema de frenos ABS de doble canal proporciona mayor seguridad y confianza en cualquier terreno o situación de frenado. Las
nuevas historias empiezan aquí. Nueva Dominar 250. Tus viajes, tus historias. Ya empieza a escribir su historia la nueva Dominar 250 y también a esperar muchas historias de los nuevos usuarios. Les contamos en el principio que conocemos a alguien que ya la probó, pero no solo eso, porque claro, tiene algunas facilidades. Un buen amigo de la casa la probó, la desarmó, la miró pieza por pieza, estuvo en la línea de montaje y conoce todo de la Dominar 250 como para venir a enriquecer esta presentación con su experiencia y con su conocimiento. Mi amigo Gustavo Morea, otra vez nos vemos mediante una pantalla, Gus, pero qué lindo estar unidos también en 2021. ¿Cómo estás? Bueno, es una suerte que nos podamos ver aunque sea a través de una pantalla, Martín. Muy bien y con una gran expectativa con este modelo que está presentando Bajaj en Argentina, porque es una apuesta muy importante. Ahora cuando conversemos de la moto te voy a ir contando por qué es una apuesta importante de la ingeniería de Bajaj. Porque no es sencillo el trabajo que se ha hecho en transformar una moto de 400 en 250 y mantener las condiciones, ¿no? Bueno, arranquemos hablando del motor, no sé si te parece, del motor 250, de las características que tiene y de un motor que tiene a su cargo, por otra parte, ser el hermano menor de la 400, con todo lo que eso implica, pero un motor que está pensado para que la moto sea usada tanto en la ciudad como en la ruta, para viajar, para que la experiencia sea completa. Mira, cuando te decía que era difícil, en ingeniería achicar es complicado. Si aumentamos de cilindrada, bueno, vamos a una potencia mayor por cilindrada mayor. Cuando tenemos que achicar, hay que achicar, pero hay que mantener una curva de potencia aceptable, o sea, el par. ¿Cuál fue el resultado de las medidas de pistón y de carrera de pistón que tiene esta moto? Bueno, el resultado es que se lograron llevarlo a 248.77 centímetros cúbicos, pero el motor no se ha alterado nada. Tiene la misma bancada, el mismo balanceador, el cigüeñal con la biela partida con tornillos. No se ha alterado, no se le ha sacado nada al motor para lograr cerca de 27 caballos a 8.500 vueltas y 23.5 Nm a 6.500, que ahí está lo bueno de esto, ¿no es cierto? El par. Se ha conseguido mantener un par muy bueno que arranca de muy abajo y una curva de potencia muy utilizada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, Martín, porque el cambio de una moto a la otra es, digamos, detalles de apenas 4,5 kilos. Y en el otro caso tenías 40 caballos y ahora tenés 27. Entonces es muy importante llegar a una curva de potencia buena, porque si no se nota mucho la diferencia. Empezás a tirar datos, Gustavo, y empieza a estallar el celular a través de las redes sociales oficiales de Bajaj Argentina, tanto en Twitter como en Facebook, como en YouTube, como en Instagram, y empiezan a aparecer las preguntas técnicas porque quieren saber mucho más de esto. Ya vamos a estar tratando de que Gustavo también conteste alguna pregunta de quienes están siguiendo esta transmisión. Quiero preguntarte yo, Gus, por la horquilla invertida, contanos un poquito más de lo que trae la 250. Mirá, fundamental el frente que tiene la moto. No ha cambiado con respecto a la 400, solo el diámetro de barrote porque disminuyó la potencia. Entonces ahí tenemos 37 milímetros ahora. Pero la rigidez del frente que tiene sigue manteniendo la sensación de la Dominar 400, que fue la sensación, la segunda versión. Y fundamentalmente mantiene el soporte de motor trasero flotante con el eje del basculante pasando por adentro y una contratuerca en el axial del eje del basculante para que cuando aprieten no haya ninguna tensión. Ese cambio tremendo de una Dominar a la otra 400, el último modelo, hicimos notar tanto, se mantiene en esta 250. Tanto la suspensión delantera como la trasera, que también tiene un amortiguador regulable en precarga y con gas presurizado para tener una precisión en el funcionamiento, ¿no? Como sé que la manejaste, contanos cómo anda el tema del embrague antirrebote a la hora de pasar cambios. Bueno, como yo te decía, no se cambió nada.
El motor es exactamente igual, la configuración exactamente, cambia diámetro y carrera, nada más. Y que este es doble bujía, pero con una gran electrónica y una inyección electrónica muy importante. El corazón de este motor es el embrague antirrebote. Porque cuando rebajás, si haces un manejo, digamos, deportivo o entras en una curva pasado y querés ayudarte rebajando un cambio para frenar la moto, jamás de los jamases la rueda trasera te va a patinar porque actúa justamente este embrague antirrebote. Que es un embrague antirrebote a partir de dos planos inclinados que comprimen los resortes y liberan los discos para que la rueda pueda arrastrar y el motor no se ponga duro de arrastrar. Pero fundamentalmente este embrague lo que tiene es que como tiene poca tensión, porque el embrague cuando gira en un sentido se prensa y en otro sentido no, la maneta del embrague es súper blanda, no necesita 6 resortes. Estamos con las luces prendidas de las motos, ¿no? La están viendo en la transmisión a través de cada una de las cuentas oficiales en redes sociales de Bayacha Argentina. Háblame un poquito de las luces LED Autobús. Y bueno, tiene toda la tecnología de lo que es la iluminación moderna de hoy. Casi 1,5 kilómetros. Nosotros anduvimos de noche con la moto, a pesar de que la parte delantera también agrega algo decorativo en las luces. Tiene full LED, lo máximo que se puede pedir en iluminación, Martín. Realmente el alcance de la luz es fenomenal y la visibilidad de los faroles de giro, el farol de freno, sobra de la homologación que tiene que pasar, ¿sí? Yo confieso que recién, antes de presentarte, cuando estábamos viendo el video, me acerqué un poquito, la puse en contacto y vi el doble tablero. Es maravilloso. Sí, igual que la grande, con algunas diferencias mínimas de marcatorias, en iconos que van separados. Tiene un doble tablero que, bueno, ya es, yo diría que un sello del modelo Dominar, ¿no? En una hay una serie de indicadores y en el tablero que está delante, bueno, el tablero más tradicional. Está dividido en dos. Y háblame del ABS, una cuestión clave de seguridad. Hablamos de lo que era bajar cambios, de que la rueda trasera no rebote. Bueno, el ABS a la hora de frenar, doble canal. Mirá, tiene un ABS de última generación, Bosch, de doble canal, o sea, funciona en las dos ruedas. ¿Y qué es tener un ABS de última generación? Bueno, cada vez que van cambiando la centralina de los ABS, se van mejorando en lo que es el intercambio de datos. La velocidad en intercambio de datos para que el efecto del ABS sea, por supuesto, inmediato. ¿Qué logramos con el ABS? Bueno, ante un exceso del piloto en el freno trasero o en el delantero, se integra este aparato, reduce la presión de frenado solo y evita que la rueda se bloquee, ¿no? Yo te sigo preguntando para tratar de apaciguar un poquitito a todos los que están siguiendo la transmisión a través del Twitter de Bayacha Argentina, de Bayach Arg en Instagram, a través del canal oficial de YouTube, porque quieren saber todo sobre la 250. Algunos están sorprendidos por el doble escape, ¿no? Se le ve acá a la negra esta que tengo. Estos son los dos grandes colores que tiene la moto que está saliendo al mercado. Ese doble escape que llama mucho la atención, ¿no? Sí, es un trabajo tremendo. Y esto tiene que ver mucho en la asociación de esta marca con otras marcas, porque el escape en lo que es codo, saliendo del motor y en el bajo motor, termina en un codo a 90 grados que entra en esa caja que vos estás viendo y ahí tiene una serie de bypass, porque bueno, hay que atender que esta moto tiene una sonda y tiene que cumplir no solamente con los decibeles, sino con el tema contaminación. Es una obra de ingeniería el escape que, bueno, ya es un ícono dentro de las Dominar. Cuando lo descubrimos en la primera y lo desarmamos, vimos lo que tenía adentro. Bueno, no es un tacho con chapas adentro, no. Tiene montones de capas, vericuetos y agujeros de distintos diámetros para que se comuniquen a distintas presiones. Una verdadera maravilla. Déjame contarte algo en lo que es la diferencia fundamental, Martín. Esta moto ahora tiene un freno de 300 milímetros adelante, un poco más chiquito. La horquilla, el diámetro 37, como te habíamos contado. Ha ganado agilidad porque ahora el rodado es 180-17 y atrás 130-80-17. La moto 400 por ahí con el rodado más grande es un poquito menos ágil. Y todo esto ha hecho que el peso de toda la moto se haya reducido en unos 4,5 kilos. Es
es importante, no deja de ser una moto pesada, pero es importante de una 400 a una 250 haber reducido eso y mantenido la curva esa de potencia a través de un par excepcional. Eso es fundamental. Recién hablábamos con Ariel Ugerman, que es una moto ensamblada en la Argentina, armada en la Argentina, pero también desarmada en la Argentina, porque vos ya la desarmaste, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sos? Bueno, no le doy tregua, yo quiero ver lo que hay adentro. En este caso revisamos todo lo que fuera el cuadro. Y también el motor, aunque es la misma configuración, un doble leva, con una cadena Morse, con un estirador automático en la distribución. Ya hablamos del antirrebote, el balanceador, el cigüeñal tipo perita con la biela con casquillo. Sí, los detalles desde afuera, si no tomas la medida de diámetro y carrera, es el motor 400. Este motor acelera de 0 a 100 en esta moto, en este conjunto, mejor dicho, ¿no? En 10 segundos y medio y alcanza unos 132, 135 según las pruebas que yo hice con una moto que no estaba blanda todavía, ¿no? ¿Por dónde la anduviste a todo esto? Porque estamos hablando de una moto Sport Tourer, una moto que sirve para la ciudad. Vos hablaste de la agilidad que le da el chasis por otra parte, de las posibilidades que entrega el motor, pero que también te sirve para viajar. Sí, la moto es muy estable. Imagínate con este motor con 27 caballos, en la ruta le sobra cuadro. Realmente, las llantas también son un poco distintas en el diseño, se ha ganado un poco de peso ahí, pero la moto tiene la bivalencia. Si andás en el centro, si andás en una calle con tráfico, realmente es muy ágil. Y si vas en ruta, tiene una tenida en ruta excepcional. El cuadro no ha cambiado, así que no ha cambiado nada de eso. Solo que vas a ir un poco más despacio, porque son 27 caballos y la hermana mayor tiene 40, ¿no? Gus, bueno, te dije desde el principio, ¿no? A través de nuestras cuentas en redes sociales, abro de las redes de Bajaj, por supuesto, estamos en vivo a través del canal de YouTube, estamos en vivo por nuestra cuenta de Instagram, @BajajArc, estamos en vivo a través de Twitter también, de Facebook, bueno. Pueden dejar preguntas, el hashtag es no te detengas y han llegado muchas preguntas. A ver si nuestro director, sé que le cuesta mucho elegir algunas porque son muchísimas las que han llegado. A ver, mira, hablan del peso ahí, Gus, y quiero preguntarte, vos hiciste una referencia al peso. También hay que tener en cuenta que al ser una Sport Tourer, el peso a la hora del viaje también te permite una estabilidad importante, ¿no? El peso de la moto, en realidad, esos 180 kilos, con la ciclística que tiene esta moto, que es la misma que la 400, la altura del asiento es la misma, todo igual, realmente la hace muy bivalente, como te explico. Con los 180 kilos es muy ágil en el ida y vuelta de un tráfico y muy estable en la ruta. Realmente muy estable. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos? En @BajajArc, estamos en Instagram. Preguntan sobre la autonomía, Gus. Vos hablaste de la autonomía. Sí, yo lo que no he hecho la prueba de las buretas que hago siempre para saber cuánto consume, se pone un juego de bureta con vaso comunicante para saber justamente el consumo. Pero la autonomía es muy importante porque si tiene buena autonomía la 400 con estos 13 litros, imagínate esta que es 250 que tiene la misma capacidad de tanque, ¿no? Bueno, hay muchos que preguntan sobre el tema precio, tranquilo, que vamos a tocar ese tema, pero hay alguna otra pregunta más que tiene que ver con prestaciones de la moto. ¿Es cómoda para viajes largos, Gus, la moto? Sí, tiene una muy buena posición, tiene 0 vibraciones, totalmente, imagínate que el 400 no vibra nada, 250 con menos masa alternativa, muy controlada por el balanceador, 0 vibraciones, sí, muy recomendable para viajar. Realmente. Bueno, vos le hiciste unos cuantos kilómetros, la desarmaste. La pregunta es, ¿ya la devolviste o te la vas a quedar? No, es esa roja que tenés ahí al lado, ¿sí? Martín. Ya está armada y fíjate que no pierde nada, está completa. Escúchame, entonces esta la podemos vender como garantía extra de Gustavo Morea también. Sí, y también la otra negra, que es la con la cual hicimos el programa en el canal de YouTube, que va a salir cuando termine esta presentación. Así que las dos las desarmé. Bueno, y están perfectas, ¿eh? Bien la tarea de armado tuya. La de Bajaj en la Argentina ya lo sabemos. Pero era importante que vos las devolvieras como te las dieron. Sí, no, eso lo hago siempre como corresponde. La moto se entrega como llegó, en marcha, por supuesto, y con todos los controles habidos y por haber.
porque gracias a la gran tecnología y a la comunicación que tiene el servicio de mantenimiento de Bajaj, están todos los datos para armarla bien y todos los repuestos para armarla bien. Así que cuando se desarma no hay por qué armar mal. Están todos los datos y toda la asistencia técnica de Bajaj. Bueno, lo que quiero chequear, lo único que me queda por chequear ahora es si las devolviste con el tanque lleno. Mirá, tuve que cargar porque hice unos cuantos kilómetros. Realmente a la moto negra le hice unos cuantos kilómetros, a la roja tal vez un poco menos, pero sí, rodamos mucho porque, bueno, es como uno obtiene las sensaciones rodando, ¿no? Bueno, las dos versiones que tiene la Dominar 250 en cuanto a colores, en cuanto a gama de colores, digo, el rojo que es un color habitual del modelo y por otro lado el negro que es una nueva versión también y que la hace parecerse a su hermana mayor, la 400. Muchísimas gracias, Gus, por haber compartido este ratito con nosotros, pero claro, nos falta algo más. Yo sé que vos lo sabés, por eso para vos no es esto una incógnita. Gracias por acompañarnos con tantos detalles técnicos. Falta el tema del precio, mis amigos. Falta el tema del precio, porque claro, estamos pensando que 3 años atrás, 3 años y medio atrás, se lanzó la Dominar 400, que ha cambiado el país, ha cambiado el mercado, y que ahora llega a Bajaj Argentina con la Dominar 250, con la misma tecnología, con muchísimo rendimiento, con mucha performance, con una estética fabulosa, pero hay que ver cuánto sale. Hay que ver cuánto sale. Y quiero contarles que hay muchas novedades en cuanto a esto y que les vamos a dar noticias verdaderamente sorprendentes en cuanto al precio. ¿Estamos listos para descubrir cuál es el precio de la Dominar 250, el nuevo lanzamiento de Bajaj Argentina en el mercado argentino? ¿Estamos listos? A ver, ¿cuál es el precio de la Dominar 250? ¿A cuánto va a estar en la lista de su concesionario? ¿Lo sabemos? ¿Lo descubrimos juntos? A 519.990 pesos, pero me temo que tengo algo mejor para ofrecerles. Porque no puede ser, no, tachame este precio. No podemos arrancar así, A los amigos del Grupo Iraola les digo, no podemos arrancar así. Tenemos que tener una oferta lanzamiento de la Dominar 250 con un precio mejor, con un precio bonificado, con un precio que haga que quieras llevártela ya. ¿Tenemos un mejor precio? ¿Tenemos algo que baje los 519.990? Yo creo que sí. ¿Qué precio tenemos para el lanzamiento de la Dominar 250? 499.990. Pero esto no es todo, mis amigos. 499.990, una moto 250 fabulosa, una Sport Tourer que viene a ocupar un segmento en el que la Dominar 400 ha sido precursora con la tecnología de la que nos contaba Gustavo, que la probó y la desarmó con los accesorios que tiene, con la performance que tiene, con las prestaciones que tiene esta moto. Pero además, como si fuera poco, tenemos una promoción fabulosa. ¿Por qué? Porque no solo ese es el precio a que pueden llevársela ya de contado, sino que también hay un plan de financiación y muy importante. Sabemos que no es fácil el mundo en la pandemia, en plena pandemia. 12 cuotas sin interés, financiando más del 85% del valor de la moto. De ese valor que les mostré, más del 85% puede ser financiado en 12 cuotas sin interés, porque con interés todo financian, ¿no? Bueno, sin interés, 12 cuotas sin interés, el financiamiento exclusivo que está lanzando Bajaj Argentina, asociándose, por supuesto, en el esfuerzo con otras compañías para que la Dominar 250 esté en la calle muy pronto. Ustedes la estaban esperando, todos estábamos esperándola ya desde el año pasado. ¿Cuándo iba a llegar la hermana menor de la Dominar 400? ¿Cuándo en este segmento Sport Tourer íbamos a tener otra moto con un poquito menos de cilindrada, pero con igual prestación, con otro precio, claro, que viene a ocupar otro lugar en el mercado? ¿Querés tener una Sport Tourer? ¿Querés tener una moto deportiva que también te permita viajar? ¿No querés una cilindrada tan alta? Acá tenés la Dominar 250 que estamos presentando en exclusiva para la Argentina. Y ya lo saben, más del 85% de la moto financiada en 12 cuotas sin interés. Creo yo que lo único que queda por hacer es meterse en la página de Bajaj Argentina, en los canales oficiales de comunicación de la compañía, para enterarse cómo pueden hacer para llevarse la Dominar 250. Fue un enorme placer volver a compartir una velada con ustedes para acercarles esta tecnología. No estamos juntos de manera presencial como 3 años y medio atrás cuando presentamos la Dominar 400. No, estamos de manera virtual, es lo que toca, pero estamos acompañados por mucha tecnología, por ideas innovadoras, por la voluntad de crecer
de expandirse por el deseo de andar en moto, que es también lo que nos mueve, ¿no? Nos mueve las ganas de trasladarnos, de volver a estar juntos, y la moto es un gran vehículo para conseguirlo también en estos tiempos. Muchas gracias a Grupo Iraola por la confianza, muchas gracias a Bajaj Argentina por este lanzamiento, por la Dominar 250, que ya no es más de Bajaj, es de todos ustedes. Los concesionarios están esperándolos para que se la lleven. Ya saben las facilidades, ya saben la metodología, solo tienen que entrar a los canales de comunicación oficiales de Bajaj Argentina para poner en marcha este sueño, para ustedes también tener su propia historia con la Dominar 250. Gracias a todos. Hermano, hoy es el día. Cabalgamos juntos dos. Nuevo camino es el de cabalgamos juntos dos. Dominamos el camino. No te detengas, no. No te detengas, no, no, no. No te detengas, no. Es tiempo ya, no, no te detengas. Bienvenido a la banda. Es tuya. No te detengas, no.